Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el sábado 4 de abril. Muy bien, con la finalidad de continuar con el curso, vamos a ver en esta ocasión lo que es la deducción de la ecuación de Clapeyron y su aplicación en la resolución de un problema para establecer el equilibrio entre dos fases condensadas correspondientes a un elemento puro. Muy bien, para ello vamos a partir de la condición de equilibrio que se tiene cuando dos fases sólidas distintas, en este caso las denominamos como alfa y beta, se encuentran en equilibrio dentro de un componente. Este sería el caso para transformaciones alotrópicas. Como todos sabemos, hay elementos que tienen la alotropía, la cual básicamente es el cambio de la estructura cristalina de un sólido a otra estructura. Vamos a partir de la condición de equilibrio en la cual se establece que el equilibrio químico o que el potencial químico de la fase alfa es equivalente al potencial químico de la fase beta. Si esto se cumple, pues es lógico suponer que su variación entre ambas fases sea igual. Bueno, vamos entonces a establecer lo que es el equilibrio, la definición de potencial químico a través de una de las relaciones fundamentales ya vistas anteriormente. Esta relación establece que menos S de T más B de P de la fase alfa es equivalente a menos la entropía por la diferencial de la temperatura más el volumen por la variación de la presión correspondientes a la fase beta. Si nosotros agrupamos este caso, agrupamos por un lado los términos correspondientes a la entropía y por el otro los términos correspondientes al volumen, pues establecemos con ello, estaremos calculando el delta S para la transformación alotrópica de alfa a beta, quedando como delta S de transformación alotrópica es igual a la entropía de la fase beta menos la entropía de la fase alfa. Siguiendo algo similar para el caso del volumen, tendríamos que su incremento sería igual al volumen que tiene la fase beta menos el volumen que tiene la fase alfa. Bueno, con ello entonces podemos establecer a la ecuación de Clapeyron que puede expresarse en dos formas. Una sería que la variación de la temperatura entre la presión es igual al incremento en el volumen, o más bien a la variación del volumen asociada a la transformación alotrópica, dividido entre la entropía molar de dicha transformación. O podemos plantearlo de manera inversa, como sería este caso, en el cual tenemos que la variación de la presión con respecto a la temperatura es equivalente al cambio en la entropía dividido entre el cambio en el volumen correspondiente a la transformación alotrópica alfa-beta. Esta ecuación que se ha deducido es la ecuación de Clapeyron, la cual también puede aplicarse para el caso de la fusión. Recordemos que la fusión es básicamente la transformación de un sólido a un líquido. Bueno, aquí podemos ahondar un poquito respecto a cómo expresar la entropía correspondiente a una transformación alotrópica o a la fusión. Para ello, aquí se está explicando qué es para la fusión. Entonces, en la entropía de fusión sería equivalente a el delta H de fusión entre la temperatura de interés.
Hay que recordar que para ello la entropía siempre es una cantidad positiva. Y pues la temperatura también lo es. Y bueno, es importante señalar, esto sería para el cambio en la entropía de una sustancia, la variación de la entropía en una sustancia. En el caso del volumen, la variación del volumen es casi siempre una cantidad positiva para la mayoría de las sustancias. Sin embargo, es importante señalar que una de las sustancias más comunes con las cuales nosotros coexistimos es el agua, y en ella se da un fenómeno distinto. Nosotros sabemos por experiencia propia que el volumen del hielo es mayor al volumen del agua líquida. Por lo tanto, esta variación en el volumen siempre será una cantidad negativa. Los valores típicos para la variación de la entropía oscilan entre 2 a 6 calorías sobre centímetro cúbico por grado Kelvin, mientras que el volumen cambia aproximadamente en más o menos 4 centímetros cúbicos sobre grado. Por tanto, es de esperar variaciones en el cociente presión-temperatura de alrededor de más o menos 40 atmósferas sobre grado. Esto lo digo con la finalidad de que tengan una referencia a la hora de hacer y resolver problemas. Entonces, considerando lo anterior, tendríamos que, de acuerdo a la ecuación de Clapeyron, la variación de la presión con respecto a la temperatura para la transformación sólido a líquido sería equivalente al delta H de fusión dividido entre la variación del volumen asociada a la fusión entre la temperatura del sistema. Si nosotros separamos variables y hacemos la respectiva integración dando límites o valores a los límites inferior y superior de presión y temperatura, podríamos llegar a una expresión en la cual la presión 2 menos la presión 1 sería igual al delta H de fusión entre el delta V de fusión por el logaritmo de la temperatura a la cual se desea evaluar entre la temperatura de fusión del sistema. Esta ecuación, vuelvo a repetir, es una vez que está integrada. Sin embargo, nosotros podemos dejarla sin efectuar la integración con límites y expresarla, esta integración, de forma indefinida. Muy bien, vamos a plantear un problema. Este problema fue planteado en la clase presencial y pues el enunciado sería el siguiente. Considere la transición entre las dos fases sólidas del estaño, en la cual vamos a tener una transformación del estaño en estado sólido, denominado como estaño gris, el cual se va a transformar en estaño sólido, denominado blanco. Si estas dos fases están en equilibrio a una presión de una atmósfera y una temperatura de 18 grados centígrados, se nos pide calcular la temperatura de equilibrio cuando la presión en el sistema es de 200 atmósferas. Para ello, se nos pide considerar los siguientes datos, entre los que tenemos la densidad del estaño gris, estimada en 5.75 gramos sobre centímetro cúbico, la del estaño blanco, equivalente a 7.28 gramos sobre centímetro cúbico, y el delta H de la transformación gris a blanco, estimado en 2092 Joule sobre Kelvin. Adicionalmente, requerimos el peso atómico del estaño, el cual, consultado en la tabla periódica, es equivalente a 118.71 gramos sobre mol. Muy bien, entonces para ello vamos a partir de la ecuación de
Clapeyron, la cual recordamos es igual a dP entre dt, equivalente a delta H entre T por delta B. Entonces, como primer paso para resolver el problema, pues dado que se me están proporcionando las densidades de las dos fases alotrópicas del estaño, es necesario determinar el delta B asociado a la transformación del estaño blanco en estaño gris. Para ello vamos a usar la definición, o partiendo de la definición de densidad, vamos a despejar al volumen de esa expresión y vamos por ende a calcular los volúmenes del estaño blanco y del estaño gris. Tenemos entonces por consiguiente que el volumen de ambas fases será igual a la masa atómica del estaño dividido entre la correspondiente densidad de la fase de interés. Muy bien, haciendo las sustituciones correspondientes, encontramos que el volumen del estaño blanco será igual a 16.30 centímetros cúbicos sobre mol, mientras que para la fase denominada como estaño gris, el volumen será de 20.64 centímetros cúbicos sobre mol. Por ende, al hacer la resta entre ambos volúmenes, encontramos que el cambio en el volumen sería una cantidad negativa equivalente a 4.34 centímetros cúbicos sobre mol. Si sustituyéramos este valor y efectuáramos el análisis dimensional, tendríamos que para el término delta H entre T por delta B, las unidades serían Joule sobre centímetro cúbico grado Kelvin. Y bueno, del otro lado de la ecuación, del lado izquierdo, nosotros tenemos que tenemos expresado el cociente dP entre dt. Si analizamos estas las unidades que corresponderían a dicho cociente en el marco del Sistema Internacional de Unidades, tendríamos que este sería equivalente a Pascal sobre grado Kelvin. Muy bien, de acuerdo con lo anterior, pues se nos plantea el hecho de poder establecer si los Pascal sobre Kelvin son equivalentes a las unidades de Joule sobre centímetro cúbico Kelvin. Para ello debemos recordar lo que es la definición de Pascal, las cuales se define como un Pascal es igual a 1 Newton sobre metro cuadrado. Del otro lado, del lado derecho de este análisis dimensional, tenemos a los joules. Los joules son equivalentes de acuerdo a la definición de trabajo mecánico, que establece que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, pues tendríamos que las unidades de fuerza son los newtons y las unidades de distancia en el sistema internacional son los metros. Si nosotros hacemos una transformación de en este caso de los centímetros cúbicos que aparecen del lado derecho a metros cúbicos, tendremos un cociente equivalente a Joule sobre centímetro cúbico, que al hacer las conversiones ya comentadas quedarían definidas como. Entonces, estas quedarían definidas como Joule sobre metro cúbico, que serían equivalentes a Newton por metro dividido entre metros cúbicos. Si nosotros hacemos el correspondiente cociente, tendríamos que newtons quedaría en el numerador de las unidades del cociente y en el denominador tendríamos metros cuadrados, que es la definición de Pascal. Por tanto, cada vez que nosotros enfrentemos un problema en el cual se nos esté expresando la variación de volumen en centímetros cúbicos,
pues debemos de hacer la correspondiente conversión a metros cúbicos con la finalidad de poder obtener las unidades de Pascal entre grado Kelvin que corresponden al cociente variación de presión entre temperatura. Con esto y haciendo la conversión correspondiente, tendríamos que la variación en el volumen asociada a la transformación alotrópica de estaño gris a estaño blanco sería equivalente a menos 4.34 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre mol. Sustituyendo este valor en la ecuación de Clapeyron, tendríamos este numerote que aparece aquí multiplicado por la temperatura, donde las unidades que me quedarían serían Pascal sobre Kelvin. Si nosotros hacemos la conversión de Pascal a atmósferas, este número de la izquierda se reduce a menos 4757.13 atmósferas sobre Kelvin multiplicado por la temperatura del sistema. Muy bien, pasando el número anterior, dividiendo al cociente, al término de P, tendríamos que dt entre T sería equivalente a menos 2.1021 por 10 a la menos 4 por dp. Integrando la ecuación anterior de 1 a 200 atmósferas para la presión y la temperatura evaluada de 291 a T, tendríamos lo siguiente. Al hacer la correspondiente integral, tendríamos que esto me da como resultado el logaritmo de la temperatura entre la temperatura de fusión expresada en Kelvin para el estaño, que sería 291. Esto sería equivalente a menos 2.11021 por 10 a la menos 4, que multiplica a 200 menos 1. Con lo cual nosotros tendríamos que el logaritmo de t entre 291 es equivalente a menos 0.04183, con lo cual nosotros podríamos establecer que al sacar exponencial en ambos lados de la ecuación, tendríamos que t entre 291 es igual a la exponencial de menos 0.044183, equivalente a 0.959, por lo que al despejar a t me da como resultado que la temperatura tendría que disminuir a 279.08 Kelvin a una atmósfera de 200 atmósferas para el estaño, con lo cual nuestro problema queda resuelto. Muchas gracias por su atención.